Hola amigos, bienvenidos a su canal Moléculas de Salud con JC. Gracias por estar con nosotros, gracias por seguirnos en nuestros videos. Les invitamos, si todavía usted no se ha suscrito, que toque donde dice suscríbase. La suscripción es gratis en YouTube. Y luego toque las campanitas para que le lleguen las notificaciones de nuestros videos. Gracias por estar con nosotros en el canal de las trilogías y el canal de educación en salud como una alternativa para usted. Hoy traemos para ustedes un tema interesante. Hemos escogido hablar sobre pesadillas. Y quiero comenzar el video con una anécdota. Cuando yo era muy chico, debido a las situaciones que viví en mi niñez, yo padecía mucho de pesadillas. Pero al ser muy pequeño, el término pesadilla no era algo como muy definido para mí. Lo que hacía que yo le llamara a esos sueños feos y malos. Y le hago le cuento esta anécdota, porque generalmente son nuestros niños los que presentan pesadillas, debido a que, según las estadísticas, son los niños los que presentan la mayor frecuencia de pesadillas durante la etapa de su niñez. En la adultez es mucho más raro que se presenten pesadillas. Sin embargo, en el transcurso del video vamos a hablar qué condiciones son las que pueden producir o factores pueden influir en la producción de pesadillas en los adultos también. Gracias por estar con nosotros de antemano, quédese porque el video va a estar muy interesante. Cuando hablamos de pesadillas, estamos hablando de un sueño que puede causar una fuerte respuesta desde el punto de vista emocional, con manifestaciones fisiológicas, las cuales generalmente se presentan como sudoración, agitación, palpitaciones cardíacas, boca seca, temblor fino y una sensación intensa de angustia. Ahora bien, ya que definimos lo que es una pesadilla, fíjese bien, en teoría es un sueño que es, como por decirlo así, un sueño lesivo, un sueño inadecuado. Puede llamarlo usted como un sueño de terror. Ahora bien, las pesadillas, según estábamos revisando alguna bibliografía, se conocen como parasomnias. Y estas parasomnias generalmente se van a dar en cierta fase de sueño. Considero que no es motivo del video, no es el objetivo del video hablarles sobre las fases del sueño, pero les voy a hacer una pequeña estructuración. El sueño generalmente tiene 4 fases. Durante la segunda fase, en la cual hay la característica de que se dan los movimientos oculares rápidos, es cuando usted ve a un niño o ve a alguna persona durmiendo y ve que los ojos se mueven de un lado hacia el otro durante el sueño. Esta persona está en fase REM. REM significa movimientos oculares rápidos. Entonces una abreviación en inglés. Ahora bien, durante esta fase es donde se presentan generalmente las pesadillas. Y no tenemos, fíjense bien, que confundir el término pesadilla con un terror nocturno, que es otra cosa. Por eso estamos tratando de hablarle un poquito sobre las fases, porque generalmente los terrores nocturnos son prácticamente sueños que se dan en la fase 3 y la fase 4 del sueño, y tienen otras características muy diferentes. Los terrores nocturnos son totalmente diferentes a las pesadillas. Entonces, esto nos dice
que podemos hacer una diferencia entre pesadillas y terrores nocturnos. Ahora, casi siempre las pesadillas se dan con mayor frecuencia a la mitad de la noche. Si nosotros dividimos las noches en cuartos, entonces vamos a tener que es generalmente entre las 12 y las 3 de la mañana, a lo cual nosotros vamos a tener la presentación de estos sueños, así llamados pesadillas. Antiguamente se creía que había un monstruo, un ser, eso va a depender la descripción de la cultura, pero que este ser, cuando estaba durmiendo, se ponía sobre su pecho y el peso, y ahí viene el término pesadilla, el peso hacía que le comprimiera el tórax y le dificultara la respiración. Ahora, fíjense bien lo que acabo de mencionar, amigo o amiga del canal, porque la mayoría de las pesadillas producen ese fenómeno, un fenómeno de disnea o de falta de aire, o una sensación de ahogo durante la pesadilla y en los segundos posteriores cuando usted sale de la pesadilla. Ahora, esto es como una situación ya de historia para que usted se dé cuenta de dónde viene el término pesadilla. Viene por el peso que se supone que se daba cuando este ser así imaginario se posaba sobre el pecho de las personas. Ahora, en el siglo XX, estamos hablando del siglo pasado, se consideraba que las pesadillas se debían a problemas digestivos, extremadamente problemas digestivos. Ahora, vamos a ir sacando un poco de cuestiones así muy reales y vamos a dejar a un lado los mitos también para que vayamos comprendiendo la diferencia entre unos y los otros. Ahora, ¿qué síntomas se dan cuando una persona tiene una pesadilla? Bueno, con frecuencia las personas tienen episodios muy breves. Las pesadillas, usted cuando la tiene, cree que ha sido un tiempo súper largo, ha sido un sueño muy largo, lo cual nos da la situación de que es atemporal, es decir, no tiene tiempo. La pesadilla prácticamente dura unos cuantos segundos y nosotros lo sentimos como que ha sido un montón de tiempo el que hemos pasado dentro de esa pesadilla. Ahora, este sueño es como una situación donde usted cree estar viviendo esta situación que le genera ansiedad, angustia o una situación de inseguridad. Eso es una pesadilla. Es un sueño malo y feo, así como lo describí yo al principio en mi anécdota. Ahora, la mayoría de las veces, seremos muy honestos, consultamos muy poco porque tenemos pesadillas. Lo dejamos al tiempo y pasó, y a veces lo contamos, a veces lo mencionamos como una plática cotidiana. Fíjate que anoche tuve una pesadilla, fíjate que soñé con esto, aquello. Se va a dar cuenta que muchas personas tienen la tendencia a tratar de interpretar, fíjense bien, cada sueño. Y de hecho, ¿verdad? De hecho, hay libros sobre interpretación de sueños. Que si usted sueña con muelas, que si usted sueña con ratones, que si usted sueña con abejas, significa esto o aquello. En el caso de las pesadillas, amigos, quiero decirle algo y voy a explicarle lo siguiente. Los sueños, hablando de sueños, no de pesadillas, sueños,
puede ser un sueño agradable, lo cual no es una pesadilla por definición, tienen un fondo y una forma. A la forma se le llama plasticidad. Esta forma es lo que usted sueña. Puede ser un árbol, puede ser un familiar, puede ser su vehículo. Esta plasticidad está dentro de un fondo. Ese fondo puede ser de día, de noche, en una casa, en cierto periodo de tiempo. Ahora bien, la mayoría de las pesadillas tienen en la plasticidad figuras, cosas desagradables, y generalmente el fondo es angustiante, estresante. Ahora, cuando ya hablamos de lo que es una pesadilla, fíjense bien, y que sabemos que son más frecuentes en los niños que en los adultos, tenemos que hablar definitivamente de cuáles son los factores que influyen en la producción de las pesadillas. Les mencioné hace unos minutos que durante todo el siglo XX se creía que las pesadillas tenían que ver mucho con el proceso digestivo. Y de hecho tienen cierta influencia, pero no es algo 100%. Los siguientes factores son los que influyen en la producción de las pesadillas. Dentro de ellos vamos a tener el estrés y la ansiedad. Como usted sabe, el estrés de la vida cotidiana, el estrés del trabajo, el estrés de los estudios, pueden en un momento producir este tipo de pesadillas. Ahora, si a esto le agregamos, por ejemplo, el duelo por la partida de un ser querido, de un amigo, pues, por ende, esto produce mayor estrés y ansiedad. Mientras más estrés, mientras más ansiedad, mayor es la probabilidad de que usted tenga pesadillas, como el primer factor. El segundo factor son traumas y traumatismos. Traumatismos, ya sea a través de un accidente de tránsito, un accidente de trabajo o situaciones que se dan en la vida de las personas, que pueden producir inclusive un trastorno de estrés postraumático. Por ende, las personas que padecen de un trastorno de estrés postraumático, ya sea a través de un accidente de tránsito, personas que van a la guerra, personas que van en enfrentamientos armados, obviamente que este trauma psicológico, acompañado de alguna lesión física, también va a desencadenar situaciones donde se dan pesadillas. Otro de los factores, es el tercero, es la privación de sueño. Las personas que tienen problemas de sueño, insomnio, y cuando hablamos de insomnio, hablamos de dos tipos de insomnio, y quiero que esto también sea parte del video, porque muchos de nosotros padecemos. Tenemos dos tipos de insomnio. Un insomnio inicial, que es aquel trastorno para poder dormir o dificultad para poder dormir, que es lo que se define como insomnio del inicio. O sea, usted no puede conciliar el sueño. Usted se acuesta, está dando vueltas en la cama, se sienta, se vuelve a acostar, va a la cocina, se toma un vaso con agua azucarada, un vaso de leche, se vuelve a acostar y se le dificulta. Ese se conoce como insomnio inicial. Y tenemos el otro tipo de insomnio que es mucho más frecuente, que se conoce como insomnio intermitente, que es una dificultad para dormir en la cual usted duerme pequeñas porciones, luego se despierta, se vuelve a dormir, se vuelve a despertar, vuelve a dormir, se vuelve a despertar, que al final de cuentas viene siendo también un trastorno de sueño. Como mencionaba, los trastornos de sueño pueden también en un momento determinado aumentar la frecuencia y la probabilidad de que usted tenga pesadillas. Ahora, hay ciertos también, el cuarto factor, como medicamentos, donde se pueden dar como efectos colaterales alteraciones en el sueño. Dentro de las alteraciones del sueño, como mencioné, tenemos las pesadillas. Y dentro de los fármacos que generalmente dan este problema van a ser medicamentos que son para el Parkinson. Entonces, ahí tiene usted, amigo,
que a veces el abuelito o la abuelita se despierta gritando a medianoche, se despierta agitado, no le deja dormir, porque los medicamentos para el Parkinson pueden dar el fenómeno de las pesadillas. También tenemos todos los antihipertensivos, todos los fármacos que sean para el tratamiento de la presión arterial. Además de eso, tenemos los antidepresivos, obviamente son para la depresión, principalmente los tricíclicos. Vale, por ejemplo, voy a mencionarle uno muy común, la amitriptilina. Fíjese bien. Y casualmente, fíjese, hay médicos, hay colegas que dejan a la amitriptilina como un medicamento para que a usted le dé sueño. Y obviamente, usted se la toma la tableta de 25 miligramos, el día siguiente usted se va a sentir somnoliento todo el día, pero no es un sueño fisiológico, porque es un antidepresivo. Sí, es para tratar la depresión, pero pocas veces nosotros en la consulta diaria vemos que ese medicamento está indicado como antidepresivo. La mayoría de las veces lo indican como inductor de sueño. Usted ya sabe, la prescripción está equivocada. Tenemos también algunos medicamentos muy sofisticados como los parches para tabaco que pueden también producir pesadillas. Como quinto factor vamos a tener el abuso de sustancias, obviamente, ¿verdad? Alcohol o a lo que nosotros llamamos sustancias recreativas. Fíjense bien cómo lo presenta, sustancias recreativas, como por ejemplo la marihuana, como la cocaína, el éxtasis, etcétera, que pueden en un momento determinado acelerar el metabolismo cerebral y producir pesadillas. Uno de los factores, el sexto, para que lo llevemos así, casi siempre son las comidas tardías. Y en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida ahorita, de lo que estamos viviendo, la mayoría de nosotros tenemos la tendencia de comer tarde y luego acostarnos. Usted puede buscar un video, que es de los videos viejitos que nosotros grabamos hace un tiempo atrás, donde es en sobrepeso y obesidad. Siempre mencionamos que debe haber un periodo de 3 horas entre la cena y la hora de dormir. Esto con el objetivo de evitar la ganancia de peso, pero ahora a eso vamos a aunar que las comidas tardías y el hecho de acostarse inmediatamente después de comer hace que la digestión se haga durante el sueño, lo cual activa una gran cantidad de hormonas, una gran cantidad de sustancias químicas que pueden también aumentar el metabolismo cerebral y producir las pesadillas. Ahora, hay algunas comidas, por ejemplo, que están asociadas, según ciertos estudios, a la producción de pesadillas. Y aquí, amigos, pongámosle un poquito de atención a las siguientes situaciones. Por ejemplo, el picante. El picante es a través de la capsina, que es la sustancia activa que produce el picante en sí. Es un estimulante del sistema nervioso. Y de hecho, el picante es uno de los alimentos o de los complementos o suplementos de la comida que pueden producir pesadillas. Aparte de eso, tenemos también el queso y los lácteos. La dieta de nuestro país casi siempre lleva lácteos en la cena y en el desayuno. Tómelo muy en cuenta, amigo, si usted está padeciendo de pesadillas, sobre todo aunado a una comida tardía y copiosa y luego a un sueño inmediato después de la cena. También las gaseosas, los refrescos por la cantidad de azúcar y el chocolate también están dentro de las comidas que pueden producir pesadillas. Ahora,
No dejemos de mencionar también las carnes rojas, debido a su concentración de grasas saturadas, que también provocan que la digestión sea un poco más lenta, más dificultosa, lo cual conlleva siempre, obviamente, a que haya también actividad cerebral. Luego tenemos otro de los factores que no se da en todas las personas, pero hay que mencionar, y es la lectura de libros sobre terror y películas de terror, que obviamente buscan esa emoción y que posterior a la lectura o a la presentación de la película de terror, usted va a tener también pesadillas. Ahora, la mayoría de las veces, fíjense bien, las personas no consultan por pesadillas. Y cuando las personas consultan por pesadillas, es porque estas pesadillas han llegado a un punto donde esta persona ya tiene alteraciones en su diario vivir, en su trabajo, en la familia, en la situación social, y entonces esta persona llega y consulta porque hay una frecuencia muy alta de pesadillas en su sueño diario. Cuando esto pasa, generalmente se consulta con el médico general. Lo primero que hace para hacer el diagnóstico es un examen físico. Hay enfermedades que pueden producir alteraciones del metabolismo y obviamente presentar estrés biológico, un estrés físico, el cual puede producir el aumento de la frecuencia de pesadillas. Por ejemplo, tenemos a la diabetes, tenemos a la hipertensión arterial, al hipertiroidismo y otras enfermedades metabólicas. Todo este tipo de situaciones físicas son diagnosticadas cuando se hace el examen físico. Luego se trata con el paciente de dialogar y conversar acerca de los síntomas, haciendo una pequeña anamnesis o una pequeña historia familiar, debido a que se ha encontrado que la presentación de pesadillas tiene una situación hereditaria, es decir, el abuelito padecía de pesadillas, luego el hijo, luego el nieto, luego el bisnieto, etc. No tenemos ahorita una respuesta para esto, pero siendo un poco como analítico, creo que lo que se hereda es el mal manejo del estrés y la presencia de ansiedad. Y como vimos anteriormente, son factores que pueden desencadenar lo que son pesadillas. Ahora, a veces, fíjense bien, cuando tenemos un caso donde no nos podemos explicar la presencia de pesadillas que tienen que ver con las alteraciones ya de la parte social de la persona, del paciente, se hace un examen de sueño. Decir que la persona se pone a dormir con ciertos electrodos en su cabecita, se le pone una situación en su dedito para ver la concentración de oxígeno, se pone un monitor cardíaco y el paciente obviamente está siendo grabado a través, esa es una cámara de sueño. Este examen se conoce como polisomnografía. ¿Y qué es el estudio del sueño? ¿Qué es lo que se estudia durante este examen? Bueno, lo que se verifica es lo que hablábamos al principio, en la fase 2 del sueño, donde se recuerda los movimientos oculares rápidos durante ese periodo de tiempo, pues hay taquicardias, alteraciones en la concentración de oxígeno, movimientos durante el sueño y inclusive el paciente puede hablar durante el sueño, teniendo las pesadillas. Esto es para hacer un diagnóstico
cuando no tenemos antecedentes y cuando hemos descartado todos los otros factores, fíjense bien, que se han presentado y que les he mencionado. Una vez que nosotros hemos hecho un diagnóstico, digamos, o nos hemos dado cuenta que nuestro bebé, nuestro niño de 5 a 10 años, que es el periodo de tiempo donde el niño entra a la escuela, tiene nuevas experiencias, hay una ampliación en la parte social y también, acuérdense bien, que esta situación social también requiere de adaptación. Levantarse un poco más temprano, hacer un cambio de rutina, un cambio de horario, interrelacionarse con otros niños. A veces hay niños que son un poco más agresivos que el nuestro, etcétera. Todo esto va a producir en el niño mucho estrés, mucha ansiedad y él puede empezar a tener pesadillas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, lo primero que vamos a tratar ya de manejar esto haciendo lo que se llama una rutina de sueño saludable. Armar una cama pues que sea cómoda, puede dejarle una lucita encendida por ahí, lo cual va a crear cierta seguridad en su bebé. Obviamente le voy a decir algo: la seguridad personal, su intraseguridad, no depende de una luz, de un escudo, de una espada, de una pistola. No depende de quién es hijo usted. Es una situación intrínseca, la seguridad es intrapersonal y usted tiene que desarrollarlo a medida que va usted exponiéndose a ciertas experiencias que pueden ser estresantes o angustiantes. Además de eso, podemos tener ciertas maniobras para relajarse antes de acostarse, como darse un baño con agua tibia, hacer ejercicios de respiración y relajación. Los adultos pueden hacer un poco de, digamos, meditación. Otras personas a eso lo llaman oraciones, orar, apegarse a la parte puramente espiritual, y de esa manera manejamos pues ese tipo de situaciones. Ahora, también tenemos que manejar el hecho de que debemos contemplar un ambiente que sea tranquilizante. Eso es a lo que nosotros le mencionábamos: mantener una puerta abierta, decirle a la persona o al niño: no te preocupes, yo estoy aquí cerquita, cualquier cosita yo vengo, te voy a dejar la lucita encendida. El niño se duerme, se le apaga la luz. Si el niño tiene una pesadilla, pues obviamente hay que tratar de darle seguridad. Esto casi siempre se logra abrazándolo, platicando con él, explicándole que estos sueños no son reales. De esta manera cognitiva o explicativa vamos a lograr que el niño sepa que está ante una pesadilla y que no es real. Muchas veces hablar sobre lo que es el sueño en sí y lo que le mencionaba hace un poco sobre la forma o la plasticidad ayuda bastante a tratar de tranquilizar a la persona que ha tenido una pesadilla. Aclaro, una pesadilla no es igual a un terror nocturno. Si a usted le interesa el tema del terror nocturno, puede dejarnos su comentario y vamos a tratar de hacer un video sobre terrores nocturnos. Otra de las situaciones que podemos hacer también para el manejo de estas situaciones, como pesadillas, es cambiar el desenlace. O sea, todo sueño que es una pesadilla tiene un desenlace grotesco, angustiante, estresante, y pues una vez despiertos podemos tratar de decirle a la persona o al niño que haga un desenlace diferente, un desenlace mucho más agradable. Otra de las situaciones es tratar de controlar el estrés, ya sea el estrés del trabajo, el estrés laboral, tratar de, como le digo, manejar el estrés es fundamental para evitar tener pesadillas. Ahora,
La luz nocturna, pues, es una de las cuestiones que también ya mencionamos, una lucita chiquita, pequeña, solamente como una situación de prevención para una pesadilla. Ahora, ¿qué pasa si estas pesadillas se dan de manera repetitiva y van haciéndose pues muy frecuentes? Bueno, vamos a tener que estas personas o estos niños pueden desencadenar pánico, angustia, terror, enojo, depresión, trastornos en la alimentación, pueden tener problemas de constipación intestinal y diarreas, van a tener pensamientos en fijación, estar pensando en la misma situación de la pesadilla, van a tener insomnio, el insomnio los va a llevar a tener más pesadillas, obviamente, van a tener fobias, el aparecimiento de fobias, ya hablamos en un canal de Cazadores de Realidades sobre lo que son las fobias y les recomendamos el video, está muy bonito. Alteraciones en el estado de ánimo que pueden llevar al paciente o a la persona que está padeciendo las pesadillas a padecer de depresión. Ahora, terror o fobia a dormirse, que ya sabemos que es una fobia y puede llegar a darse por la situación de depresión, pensamientos de muerte o suicidio. Ahora, tenemos ya que hablar un poquito de cuáles son los cuadros donde se debe buscar ayuda profesional, ya sea con un psicólogo o con un psiquiatra. Esto va a depender de qué tan intensas y frecuentes sean las pesadillas. Fíjense bien. O sea, en otro video mencionamos que el psicólogo no ve locos, el psiquiatra no ve locos. El término locura no es un término médico, es solamente un adjetivo que nosotros hemos aprendido o una característica, una etiqueta que le ponemos a las personas. Ahora, ¿cuándo hay que consultar con una persona especialista? Bueno, cuando las ocurrencias son muy frecuentes. Es decir, se presentan 2 o 3 pesadillas en una misma noche y en la semana se tiene pesadillas. De los 5 días hábiles va a tener pesadillas en 4. Cuando esto produce discapacidad en la persona y le dificulta sus actividades cotidianas o ir a laborar a su trabajo. Cuando hay problemas de concentración, de memoria o cuando hay alteraciones cognitivas. Es decir, dificultades para la lectura, dificultades para hablar, para expresarse en público, etc. Cuando por el problema de la pesadilla la persona trata de mantenerse despierta y esto lo va a llevar como consecuencia que haya somnolencia diurna, hay fatiga y va a haber una baja energía. Y cuando tenemos problemas de comportamiento relacionados a la hora de acostar, es decir, la persona no quiere dormir, así presenta una fobia y esto va a alterarle no solo su calidad de sueño, sino que también todo lo que es su vida cotidiana. Como usted ve, amigo, hablar de pesadilla no es una cosa que solo es un sueño feo y mal. Las pesadillas son reales, las personas las padecemos. Creo que, bueno, me atrevería, quizás me voy a equivocar, pero me atrevería a decir que no hay una persona en la cual no haya tenido una pesadilla más de alguna vez. Y pues prácticamente eso es lo frecuente, lo usual. Cuando esto se vuelve demasiado repetitivo, lo vuelvo a repetir, o demasiado frecuente, pues tenemos que buscar la manera de ver cómo solucionamos el problema. Amigos, esperamos que este corto video haya sido de su interés. Es un tema que creímos podría ser de interés para usted también. Y nos despedimos.
desde el canal de las trilogías, siempre deseándoles lo mejor desde aquí, desde Moléculas de Salud. No sin antes recordarles nuestro lema: no hay preguntas tontas en salud. Amigos, cuídense mucho. Bendiciones a todos.